Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias, muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartirlo con otras personas. Para nosotros es una gran bendición, una gran responsabilidad poder de alguna manera compartirte lo que el Señor ha hablado a nuestra vida y de alguna manera permitir que eso también te inspire, te llene de alegría, te llene de fe y de alguna manera puedas tú aplicar estos preciosos y hermosos principios bíblicos a tu vida el día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. El día de hoy nos encontramos meditando en el Evangelio de Juan. Estamos ya anclados en el capítulo número 16. Vamos a meditar el día de hoy a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 15. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Pautas de fe. Pautas de fe. Y es que este pasaje del día de hoy es un pasaje extraordinario. El Señor Jesucristo está dándole pautas a sus discípulos debido a que sencillamente Él va a ir entonces a enfrentar esos retos, esos desafíos en la cruz del Calvario, y de alguna manera sus discípulos se sienten un poquito tristes, se sienten un poco confundidos debido a la situación que están viviendo. Pero me enamora mucho la manera en cómo el Señor Jesucristo se acerca con ellos, les trata de dar calma, les trata de dar paz y de alguna manera les advierte, les da el consejo, les da la recomendación necesaria para los momentos difíciles que ellos también van a enfrentar más adelante. Y esto es hermoso, ¿sabes por qué? Porque tú y yo como cristianos, en algún momento de nuestra historia, en algún momento de nuestro recorrido de la vida cristiana, pues vamos a pasar por momentos de dificultad, vamos a pasar por momentos de crisis, por momentos de quebranto. Y sabes, necesitamos entonces la palabra del Señor, las recomendaciones que el Señor nos da, sus advertencias, estas pautas de fe que de alguna manera nos van a permitir seguir adelante. Así que quiero compartir contigo brevemente por lo menos 3 pautas de fe que hemos logrado descubrir en esta oportunidad de este precioso pasaje de la Escritura. La primer pauta de fe la encontramos ubicada a partir del versículo número 1, 2, 3 y 4 de esta Escritura. Y le hemos puesto de la siguiente manera: primer pauta de fe: permanece fiel. Permanece fiel. Y sabes, cuando yo leía la Escritura, en el versículo número 1, en la versión Dios habla hoy, esto realmente llenó mi corazón. Estaba yo meditando y le decía al Señor: gracias, Señor, porque tú siempre te anticipas a las cosas que de alguna manera vamos a experimentar y vivir. Dice el versículo número 1, dice: les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. ¡Wow! Sabes, es que cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por esas circunstancias que a veces no logramos comprender, corremos el riesgo de llegar a un punto donde nos desilusionamos, nos llenamos de tristeza, incluso creemos y pensamos o llegamos a pensar que nos queremos apartar de la fe cristiana. Y sabes, es importante saber que sí es cierto, Dios conoce nuestro caminar y sabe que tenemos debilidades y sabe que somos vulnerables. Entonces Él se acerca y nos dice esto: les digo estas cosas para que no pierdan su fe. Querido hermano, te hago una preguntita antes de seguir. ¿Habrá algún momento en tu vida cristiana donde estabas a punto de abandonar la fe cristiana? ¿Has experimentado algún momento de desilusión o de tristeza debido a circunstancias que llegaron a tu vida y que sencillamente no lograbas comprender la razón por la cual estabas pasando estas circunstancias? Bueno, aquí creo que hay algo muy interesante. La fe cristiana, la vida cristiana es un recorrido, es un camino donde de alguna manera
nosotros debemos comprender que no, el estar en Cristo no nos garantiza que no vamos a pasar por problemas. No, al contrario, el vivir una vida cristiana, el recorrer la senda de la fe cristiana es sencillamente pasar por la senda angosta, en un camino complicado, lleno de trampas, llena de dificultades. Y entonces tenemos que entender esto para poder sobreponernos y poder seguir adelante. Sabes, en el capítulo anterior, en Juan 15, en el versículo número 18, el Señor estaba advirtiendo a sus discípulos que los iban a odiar. En el capítulo 15, versículo número 20, les decía a sus discípulos que los iban a perseguir. Y ahora aquí en el versículo número 2 que te voy a leer, el Señor Jesucristo les está advirtiendo que los van a expulsar y que incluso van a querer matarlos, y que las personas, cuando los quieran matar de alguna manera, pensarán que están haciendo lo correcto. Te leo el versículo número 2. Los expulsarán de las sinagogas, y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. ¡Wow! Qué tremenda advertencia, qué tremenda pauta de fe el Señor nos está refiriendo. Dice el versículo número 3 y 4, esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo ya se lo había dicho, ya se los había dicho ya. No les dije esto desde un principio porque yo estaba con ustedes. Recuerda algo, Dios tiene el control de nuestra vida. No hay nada que suceda que sencillamente Dios no tenga en su control. Y esto me lleva entonces a la segunda pauta de fe que yo quiero dejar en tu corazón. Número 2, entonces, comprende el plan de Dios. Comprende el plan de Dios. Este versículo número 4 que te leí dice así: les digo esto para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se lo había dicho ya. ¿Sabes? El Señor nos advierte, el Señor se anticipa, el Señor nos dice las cosas, nos enseña las cosas. Qué importante es que nosotros tengamos comunicación con el Señor. Qué importante es que nosotros mantengamos una dinámica de oración, escuchando la voz de Dios, aprendiendo el consejo sabio de Dios, para cuando nos lleguen esos problemas, para cuando nos lleguen esas circunstancias, recordemos que ya el Señor nos había advertido. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene un mejor plan para nuestras vidas. Dice el versículo número 5 y 6 de la siguiente manera, dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y creo que aquí hay algo muy interesante en cuanto a comprender el plan de Dios. ¿Sabes? El plan de Dios siempre es mejor que el nuestro. El plan de Dios de alguna manera también nos ayuda a superar la tristeza, incluso la desilusión. Aquí el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos, ustedes, ahora que les estoy diciendo todo esto, se están llenando de tristeza. De alguna manera se están desilusionando. Y sabes, cuántas personas que habían militado en la vida cristiana, que habían comenzado una nueva vida en Cristo, pues se han desilusionado debido a los problemas, debido a las dificultades, debido a que de alguna manera esperaban una vida llena de prosperidad o llena de alegría completamente, sin ningún tipo de dificultades. Y sabes, la vida cristiana no es solamente bendición, también tendremos problemas, también habrá circunstancias difíciles. ¿Sabes por qué? Porque el plan de Dios se nos anticipa y siempre es mejor. Me gusta mucho el versículo número 7. ¿Sabes por qué? Porque nos habla de que su plan siempre es más conveniente de lo que nosotros hemos pensado. Dice el versículo número 7, pero yo os he dicho la verdad. La verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy yo, el consolador no vendrá a vosotros. Si me voy, os lo enviaré. Sabes, el Señor tenía un mejor plan. Quería mandar al Espíritu Santo para que estuviera entre nosotros. Y qué hermoso es que el Señor tiene siempre un mejor plan para nuestras vidas, que esto de alguna manera nos permite ir hacia adelante en medio de las dificultades y en medio de las circunstancias que quizás aún no comprendemos. Pero hay una última pauta de fe que yo quiero dejar en tu corazón. Y la encuentro a partir del versículo número 8 al versículo número 15. Y le puse de la siguiente manera: tercer pauta de fe, número 3. No estás solo, no estás sola.
Y esto es hermoso, ¿sabes? Esta recomendación de recordar que no estamos solos, de alguna manera nos debe de llenar de fe, porque ante las batallas de la vida, ante las dificultades de la vida, ante los problemas que puedas estar enfrentando, recordar que no los estás enfrentando solo es una gran, pero gran bendición. Te leo el versículo número 8 en adelante, dice así: cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Sigo con la lectura bíblica. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, que voy al Padre y ustedes ya no me verán. ¿Quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Querido hermano y querida hermana, desconozco tu lucha, desconozco tu situación. Probablemente estés pasando por alguna enfermedad, por alguna dificultad en tu matrimonio, por algún asunto relacionado quizás con la vida de tus hijos, algún asunto de tus finanzas. Cualquiera que sea el desafío, cualquiera que sea el problema, recuerda algo: no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo está contigo. Y me enamora la manera en cómo el Espíritu Santo nos va guiando. A partir del versículo número 8 al versículo número 11 que ya te leí, aquí nos observamos que el Señor nos da dirección y de alguna manera nos da esa convicción. Dice, nos va a guiar con esa facultad de poder de alguna manera, como dice el versículo número 8, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Nos da la convicción, nos da la guianza para poder seguir adelante. Pero algo que me llamó mucho la atención fue el versículo número 12. ¿Sabes por qué? Porque habla sencillamente de que el Señor nos va a revelar, nos va a enseñar nuevas cosas que probablemente antes no habíamos logrado comprender. Te voy a leer el versículo, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Sabes? Necesitamos madurez para poder comprender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos compromiso para ir madurando e ir creciendo y de alguna manera, a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos, poder comprender el plan de Dios, poder entender su amor, poder entender su misericordia y entonces, renovados y llenos de fe, poder seguir adelante firmes, conociendo a este Dios maravilloso. El versículo número 15 dice: todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto me habla de que Dios nos quiere conectar con el Padre, que Jesucristo nos quiere conectar con Él, que de alguna manera nuestra vida cristiana es interesante y le importa a nuestro Dios. Por eso Él se anticipa precisamente, ¿sabes por qué? Dándonos estas pautas de fe para cuando pasemos por momentos difíciles en la vida. ¿Cuáles son esas 3 pautas de fe que hemos aprendido el día de hoy? Bueno, la primera: permanece fiel, hermano. Sigue adelante. Número 2, comprende el plan de Dios. En medio de nuestras incertidumbres, Dios tiene un plan y siempre es mejor que el nuestro. Y número 3, recuerda que no estás solo, que no estás sola, que el Espíritu Santo nos va acompañando, que Dios mismo está con nosotros para guiarnos, para fortalecernos, para darnos de alguna manera ese ánimo, esa enseñanza que tanto nosotros necesitamos en la vida cristiana. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.